Muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, después de su liberación, continuaron comportándose de maneras arraigadas a sus experiencias que tuvieron cuando estaban en cautiverio por décadas. Es decir, estuvieron en cautiverio 5 años por ahí, pero después por décadas continuaron comportándose como si aún siguieran en cautiverio después de finalizar el conflicto. En diferentes cuestiones, como por ejemplo, acumulaban alimento, a pesar de que ya había abundancia de alimento, tal vez en sus vidas, seguían guardando el itacate, como decimos por ahí. Había hipervigilancia en sus vidas, todo el tiempo con ese espíritu de paranoia, de si alguien les va a hacer daño, si alguien les quiere hacer daño, tal vez cerrando cada ventana, cada puerta, echando llave a cada cajón donde tuvieran algo de valor. Esa ansiedad que les producía la idea de volver a ser capturados, aislamiento y culpa de haber sido sobrevivientes por encima de otros que tuvieron que perecer, y ese aislamiento de la sociedad que les provocaba el sentirse diferentes, el no poder encajar nuevamente de regreso a sus vidas, miedo a la autoridad y a la escasez. Era algo también común que podías encontrar en algunos de ellos, en donde cualquier figura de autoridad representaba desde su perspectiva una posible amenaza. Y esas son secuelas que dejó el cautiverio en sus vidas, de forma que les costó trabajo adaptarse nuevamente a las sociedades a las que regresaron en sus diferentes contextos. En el capítulo 6 de Romanos vimos cómo es que ahora aquellos que han confiado en Cristo tenemos un nuevo dueño que nos ha liberado para vivir en novedad de vida, como hemos estado viendo en el lenguaje de la carta. De forma que el desdichado hombre descrito en capítulo 7 por Pablo muera y surja como consecuencia un nuevo hombre que camina un nuevo camino en el poder del Espíritu Santo de Dios, abandonando así como consecuencia los comportamientos de la vieja esclavitud, del cautiverio bajo el cual vivíamos cuando el pecado era nuestro Señor. Eso es el poder del Espíritu, iglesia. Eso es lo que hace el poder del Espíritu en la vida de los creyentes. Dios no quiere que vivamos como muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, atados al pasado, con prácticas arraigadas al pecado, como si siguiéramos viviendo en la esclavitud, a pesar de que Cristo ya nos salvó. Esto es algo que tenemos que entender esta mañana, iglesia, a la luz de estos primeros 17 versículos del capítulo 8 de Romanos. Que si el Espíritu de Cristo está en ti, debes vivir con la mentalidad de un hijo de Dios, mortificando el pecado en tu vida. Si el Espíritu de Cristo está en ti, debes vivir con la mentalidad de un hijo de Dios, mortificando el pecado en tu vida. Esto es matándolo, presentando guerra contra el pecado. El título del mensaje esta mañana es el nuevo camino del Espíritu. El nuevo camino del Espíritu. Y he dividido el pasaje en 2 secciones. Cada de esas 2 secciones tiene sus subsecciones que vamos a ir avanzando conforme vayamos adentrándonos al texto. Y la primera de ellas que vamos a encontrar es precisamente esta idea del espíritu de vida que nos ha sido dado.
versículos 1 al 13. El espíritu de vida. De eso se trata el nuevo camino. De que ahora ya no vamos solos. De que ahora ya tenemos un aliado para luchar contra el pecado. Para vivir como ciudadanos de un nuevo reino celestial. Y comenzar un nuevo comportamiento, una nueva forma de vida en esta tierra. No tener que esperar a que nuestro Señor Jesucristo regrese para poder comenzar a considerar comportamientos que se alinean a ese reino celestial. Para ello necesitamos al Espíritu de vida, como vamos a ver que nos dice Pablo en esta carta. ¿Recuerdas que la semana pasada nos describió cómo luce el perfil de aquel que no tiene al Espíritu de vida? Y que al final tiene que llegar a la conclusión de decir, desdichado de mí. Porque no hay nada espiritual que pueda brotar de mí. No hay nada que se alinee a la voluntad de Dios que yo pueda provocar por mi propia voluntad. Desdichado de mí somos todos sin el Espíritu de vida. Pero ahora en capítulo 8 va a hablar a la audiencia de los que no son ese desdichado de alguna manera. En el sentido de que ahora pueden mostrar patrones de conducta que se alinean a la perspectiva de la voluntad de Dios. Por causa de que el Espíritu de vida ahora mora en esos creyentes. Esos somos nosotros si hemos creído. Ese eres tú si en verdad has creído. Vives bajo un nuevo dueño. Ya no vives bajo la condena del pecado. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar en el primer pasaje. Acompáñame a leerlos nuevamente. Me voy a ir deteniendo para avanzar en los subpuntos que tengo bajo ese título del Espíritu de vida. Versículos 1 al 4, en donde vamos a ver esto. Una nueva libertad. Vamos a leerlos juntos, iglesia. Por tanto, dice Pablo, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, iglesia. Si algo hace glorioso este capítulo del libro de Romanos es que inicia con esa frase. No hay condenación. Muchos dicen que este es el capítulo glorioso de Romanos. Es como la cereza del pastel del libro de Romanos, porque tiene muchas verdades del Evangelio mismo y sobre todo por las ideas con la que inicia y con la que termina. Inicia con la frase, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y después termina con que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿No son esas dos buenas noticias que deberíamos estar buscando, querer escuchar una y otra vez? No hay condenación, porque estoy en Cristo Jesús y nada podrá separarme del amor de Dios. ¿No es ese un buen corchete en medio de un capítulo completo, esas dos ideas de verdad que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído libertad. Tenemos una nueva libertad, como vemos en el texto. No somos condenados más, sino libres. No somos esclavos más al pecado, sino libres de la esclavitud y de la condena que el pecado trae a los hombres. No hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Porque ya hubo condenación, en otras palabras. No que Dios pasó por alto la condenación, no que Dios alzó la alfombra y dijo condenación, ahí quédate para que nadie te vea. No. Dios fue justo y Dios ya trajo condenación. ¿Para quién?
para Jesús. Y en cierta forma para todos los que están en Cristo Jesús. Él llevó tu condenación, Él llevó mi condenación. Y luego, ¿qué dice de ellos en la siguiente parte del versículo 1? ¿Quiénes son estos de Cristo Jesús? No nada más es la etiqueta y nada más. Tiene que ver con cómo se desenvuelven, cómo son sus vidas ahora. Y nos lo dice la siguiente parte: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están en Cristo Jesús, ¿sabes? No los que dicen que están en Cristo Jesús. No los que con sus palabras afirman esa verdad. Claro, eso es algo de lo que hay que hacer si estamos en Cristo Jesús. Nadie está negando la necesidad de declarar con nuestras bocas que Cristo es el Señor, pero no es suficiente. Tiene que haber un cambio de vida, una nueva vida. Cuando antes estábamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir andar conforme a la carne? ¿Que nos gustaba la rachera? ¿Que nos gustaban los buenos cortes de carne argentinos? ¿Qué quiere decir? Vivir en pecado. Ya no andamos siendo dominados por nuestras pasiones carnales, por nuestros apetitos y pasiones del pecado, de la carne. En nuestro ser interior ya hay vida, y esa vida nos lleva a deleitarnos en cosas muy distintas de las que nos deleitábamos antes. Es algo nuevo, algo desconocido, pero que vamos a comenzar a conocer conforme avanzamos en el Evangelio, conforme conocemos más y más a Dios, conforme Cristo se convierte más y más en nuestro más grande tesoro. Ya no andamos conforme a la carne, ya no nos deleitamos en el pecado. Ya el pecado no es lo que más nos atrae en esta vida, o no debería. Conforme al Espíritu. Es la contraparte. En otras palabras, si te estás deleitando, si andas conforme a la carne, si das rienda suelta a tus pasiones y tus lujurias de la carne, entonces tienes que concluir la otra parte, que no andas conforme al Espíritu. Y por consecuencia, no estás en Cristo, y por consecuencia hay condenación para ti. Estas no son buenas noticias para ti esta mañana si caminas conforme a la carne y no conforme al Espíritu. No hay libertad. ¿Qué es lo que nos trajo libertad? Continuamos leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, habla aquí como si hubiera dos leyes, ¿cierto o no? La ley del Espíritu de vida, que trajo vida, y la ley del pecado y de la muerte. La semana pasada ya vimos que la ley es buena. ¿Pero por qué es buena? Porque me muestra mi pecado. Pero al mismo tiempo, esa misma ley que es buena, que me muestra mi pecado, también me condena y me declara culpable. Y la paga del pecado, ¿qué dice la ley? Es muerte. De eso está hablando. La ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús está asociado con ese Espíritu que trae vida. La ley por sí sola te condena y te mata. Amén. Necesitamos a Cristo para que la ley sean buenas noticias. Sin Cristo, la ley de Dios nos condena. Como ya lo dijimos, la ley nos muestra primero que nada su carácter, para que le podamos conocer. Y después nos muestra todo lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, que tristemente cuando no conocemos de la gracia, cuando Cristo no ha llegado a nuestras vidas, es en lo que nos afanamos, en todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Continúa diciendo, porque pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. En otras palabras, la ley no era suficiente para que tú pudieras alcanzar el favor de Dios. La ley no podía producir en ti una nueva conducta, nuevos deseos.
La ley y su trabajo de la ley, lo único que podía producir en ti y en mí era condenación. Es lo que está diciendo. Dios lo hizo, enviando a su Hijo, a su propio Hijo, dice el texto, en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Esto como parece un trabalenguas, ¿cierto o no? Pero no está tan difícil cuando tratamos de hacer conexiones con lo que va diciendo. Dice, lo voy a volver a leer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, Pablo? Dinos cómo lo hizo. Bueno, enviando a su propio Hijo. Amén. ¿Cómo lo envió, Pablo? En semejanza de carne. En otras palabras, se parece a ti y se parece a mí. ¿Ok? El verbo se hizo carne, dice Juan. Y luego, ¿qué más, Pablo? Para enseñarme cómo se tiene que vivir para Dios y entonces yo poderlo imitar y yo poder ganar mi salvación. No, como ofrenda por el pecado. Era la única forma en la que tú podías ser salvo. No viviendo una vida más moral, no viviendo una vida que se alineara un poco mejor a la voluntad de Dios y a los mandamientos de Dios en su palabra. Como ofrenda se demandaba un sacrificio, se demandaba un castigo, se demandaba una pena de muerte, porque no era suficiente las buenas obras. Alguien tenía que borrar la deuda, las transgresiones cometidas. Y por eso la necesidad de un sacrificio que nos trajera libertad. Y así es como Dios condenó al pecado, cuando su Hijo se hizo pecado. Es lo que dice la palabra de Dios, que el que nunca pecó, el Cordero inmolado, que no cometió pecado, se hizo pecado. En otras palabras, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Fue un sustituto y un sacrificio. Él llevó la condena por el pecado. ¿Para qué? Como dice el 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los nosotros otra vez? Los que hemos confiado. ¿Cuál es el requisito de la ley para ti y para mí esta mañana? Que si hemos pecado debemos morir. Pero si has confiado en Cristo, ese requisito ya se cumplió en Él. Y entonces, como consecuencia de que eso es verdad en tu vida, ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, no es suficiente que digas que Cristo es tu Salvador, que Él es el sacrificio, que Él es tu expiación por los pecados. Necesita haber una evidencia más alta que eso. Esa es la base, es el fundamento, nadie lo está negando, nadie está diciendo que no sea importante, pero ahora ¿cómo luce? De manera práctica, una nueva vida en Cristo. Libres para servir a Dios en los términos de Dios. Ya no más esclavos al pecado, sino ahora esclavos a la justicia en Cristo. Amén. Eso es lo que el Espíritu trae a los corazones de aquellos que en verdad han creído. Una nueva libertad para poder vivir para Dios. No para poder vivir en sus términos y para su propia gloria. Eso era en la carne. Ahora vivimos para la gloria ¿de quién? De Dios. Amén. El Espíritu también trae más cosas, como lo veremos en los siguientes 3 pasajes, versículos 5 al 8, que es una nueva mentalidad. Vamos a leerlo. Acompáñame a hacerlo, por favor. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ahorita lo que vamos a ver es un intercambio. ¿Cómo lucen los que viven conforme a la carne? ¿Cómo lucen ahora los que viven conforme al Espíritu? Quiere hacer esos contrastes, Pablo, para que nos quede bien en claro dónde estás tú parado, dónde estoy yo parado esta mañana. Con la esperanza de que si estoy mal parado, entonces clame a Dios, clame por su salvación, clame al Espíritu de vida, para que me quebrante, para que me muestre la gloria de Cristo y entonces yo pueda ser salvo. Amén. Entonces vamos a seguir con los contrastes. Dice versículo 5 otra vez, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, obvio. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, obvio también. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida
y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios según la palabra? ¿Alguien se acuerda de un versículo clave por ahí? Solo por fe podemos agradar a Dios. Solo los que tienen fe, que tienen al Espíritu, pueden agradar a Dios. Sin fe y sin el Espíritu no podemos agradar a Dios. Aunque lo queramos intentar, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo el texto. Aquí el texto no está diciendo que todos los que andan en la carne, por nada se les ve una señal de querer agradar a Dios. Eso no está diciendo el texto. Está diciendo, no pueden agradar a Dios. En otras palabras, aún en sus mejores intentos, de todos modos no pueden. Porque la motivación no es la de glorificar a Dios. La motivación no es la de la humildad que da el Espíritu. La motivación es la de la autoexaltación, del yo, de mi carne. Así que no te sorprendas que a veces entre nosotros hay personas que parece que quieren agradar a Dios y después vemos que ya no quieren agradar a Dios y entonces nos quedamos como si nos hubieran hecho un acertijo o tendríamos que resolver un problema muy difícil de resolver. ¿Qué pasó ahí? Se veía como que quería agradar a Dios. Yo veía que alzaba sus manos, yo veía que estaba en las reuniones, pero después no perseveró. Entonces, ¿qué tendremos que concluir? Que el Espíritu nunca estuvo ahí. Tan fácil como eso. A veces nos quebramos la cabeza. A veces queremos ser más piadosos que los apóstoles. Los apóstoles son bien claros. Ve a Pablo. Si tiene el Espíritu, hace esto. Si no tiene el Espíritu, hace lo otro. Si tiene el Espíritu, hace esto. Si no tiene el Espíritu, hace lo otro. Y no nada más lo hace, persevera en ello. Eso es lo que distingue al cristiano del no cristiano. La perseverancia de los santos. Esa nueva mentalidad la llevas a todos lados. No nada más adentro de la iglesia, afuera también. Y sí, vamos a fallar, y sí, vamos a tener nuestros tropiezos, y sí, nos va a costar mucho trabajo, pero al final vamos a ser victoriosos. ¿Por qué? Porque ni siquiera depende de nosotros, depende del Espíritu de vida y de paz que nos ha sido dado. Entonces, cuando nos llamen a la santidad, no le llamemos eso crueldad. Porque nunca me lo han dicho así, pero a veces parece que entre líneas leo eso. Es que están siendo crueles conmigo. Es que no hay amor. ¿Dónde no hay amor? ¿Donde te están llamando a la santidad no hay amor? Donde están diciendo, mira, Dios dice que hagamos todos juntos esto y tú no lo quieres hacer. ¿Eso es crueldad? Hay un sentido en el que sí lo es, cuando no tienes al Espíritu. Por eso es que yo siempre invito a la mayoría, tengamos mucho cuidado en afirmar conversiones de fe. A veces siento que somos muy light. Ay, mira, acaba de llegar el hermano. ¿Y tú cómo sabes si es hermano? Acaba de llegar. No, es que él iba a la iglesia tal. ¿Y eso qué significa? ¿Que ir a la iglesia te hace hermano? ¿Afiliarte con una denominación te hace hermano? ¿Tener padres cristianos te hace hermano? No, mis hermanos, tiene que ver con el Espíritu. No rebajemos lo que la palabra claramente nos está invitando a examinar. Si no hay evidencia de la gracia de Dios en la vida de las personas que persevera hasta el último, esos serán salvos. Y aquí es donde a muchos les hace cortocircuitos. ¿No que no predicamos salvación por obras, pastor? No estoy predicando salvación por obras, es lo que dice la palabra de Dios, que es tu perseverancia la que muestra que en verdad fuiste salvo.
Y mientras yo vea perseverancia, yo voy a declarar salvación sobre tu vida, no porque yo tenga el poder de declararlo, sino la afirmo. Como todos tenemos el llamado de afirmar la fe de todos. Eso es lo que significa vivir la fe en comunidad. Que nos entrenamos en las cosas de la piedad, en el conocimiento de la verdad, para poder discernir el bien del mal, los salvos y los no salvos. Eso incluye discernir el bien del mal, ¿sabes? Porque a veces pensamos que se trata de pura moralidad. No, discernir el bien del mal es para ver qué no hago, qué sí hago, qué no hago, qué sí hago, dónde me veo bien, dónde me veo mal, dónde todavía me veo cristiano, dónde ya no me estoy viendo cristiano. Discernir el bien del mal tiene que ver, claro, con muchos principios de la palabra, claro, con mucha moralidad, pero también tiene que ver con discernir quién es y quién no es. ¿O no crees que es algo malo que discernas que alguien es cuando no es y por tu culpa se vaya al infierno? De que todo el tiempo estuviste afirmando en su vida, sí, no, tú tranquilo, Dios ya te salvó. No te sientas tan mal por tu pecado, cuando tal vez el Espíritu Santo de Dios estaba ahí tratando de hacer aliado contigo y tú lo que hiciste fue echarlo a perder todo. Porque manejas un cristianismo barato, donde no importan las evidencias de gracia, lo que importa es que tengas claro las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y entonces la práctica la echamos a la basura, al bote de reciclaje. ¿Cierto o no? Eso no importa. Todos fallamos, todos pecamos. ¿Eso enseña la palabra de Dios? Que todos pecamos y por eso ya que no nos importa el pecado. Que demos rienda suelta al pecado. ¿No es lo que dice Pablo? Daremos rienda suelta al pecado. Básicamente estoy parafraseando. Entonces, ¿que abunde el pecado? ¿Porque hubo mucha gracia? No, dice, para nada, de eso no estoy hablando, no me malentiendan, dice Pablo. Y lo sigue diciendo ahora con el Espíritu. Está diciendo, mira, de esto estamos hablando. Si en verdad ya estás en Cristo, si en verdad Cristo domina en ti, el pecado es tu más grande adversario y ahora tú puedes contender contra el pecado. Dios te va a dar la fuerza, la capacidad para ser victorioso en tu lucha contra el pecado. Amén. Esa es la nueva mentalidad que ahora tenemos, iglesia. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? Sería bueno empezar a considerar eso, ¿no crees? A manera de aplicación. ¿Quién soy yo con respecto a esto que dice Pablo? ¿Estoy en el espíritu o estoy en la carne? ¿Te han enseñado que si vienes a la iglesia es todo lo que hay que hacer y no haces nada más que eso? Muy probablemente estás en la carne. No lo estoy afirmando, pero te estoy ayudando a comenzar a considerar y a autoexaminar dónde estás parado esta mañana. No se trata de solo venir a la iglesia. Claro, hay que venir a la iglesia, pero tiene que ver mucho más que esas cosas. Amén. Vamos al siguiente punto, igual bajo la sombrilla del espíritu de vida que nos ha sido dado, en versículos 9 al 11, donde vamos a ver una nueva presencia interior que tiene que ver con todo lo que ya he estado hablando, así que me voy a ir más rápido. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Espíritu, espíritu, espíritu. O sea, Pablo no se cansa de dejarnos ver la realidad de la nueva vida en Cristo, del nuevo caminar. Todo tiene que ver por el espíritu. Y no hay piedad que tú puedas tener o que yo pueda tener, no hay buenas obras que tú y yo podamos considerar, al menos que el espíritu esté obrando en tu corazón y en mi corazón. Y como ya lo dijimos, las buenas obras no se miden en base al impacto necesariamente, aunque claro, traen su impacto. Se miden en base a la motivación del corazón. ¿Qué te motivó? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? ¿Ganar el favor de los hombres o ganar el favor de Dios? ¿Hacerlo como para Dios o como para los hombres? ¿El temor a Dios o el temor a los hombres?
la exaltación de Dios o la autoexaltación. Eso determina tus buenas obras. Amén. Y tiene que ver con la nueva presencia interior que el Espíritu nos da. Y veo, o sea, a mí me encanta por la claridad de lo que dice Pablo. El Espíritu de Dios habita en ¿quién? En los creyentes. Pero, hay un pero. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, para los quienes son de Cristo, para quienes es que no hay condenación. Para los que tienen al Espíritu. Obviamente, ahorita vamos a ver más adelante, pero eso se dice fácil, pero no se ve claro muchas de las veces. ¿Cierto o no? Yo puedo decir, no, yo oré a Dios y el Espíritu me dijo que haga esto o aquello. Tal vez sea verdad y tal vez suene muy espiritual. Ahora vamos a ver si eso que dices, que el Espíritu te dijo, se alinea a lo que está aquí escrito, que el Espíritu inspiró. Y si eso que tú dices, que te dijo el Espíritu, no se alinea a lo que el Espíritu ya había inspirado antes de que te lo dijera, entonces, ¿qué tendríamos que concluir con respecto a eso que dices que el Espíritu te está moviendo? Que es una mentira, que hay que desecharlo. Amén. Aquí también nos está dejando ver un poco más el tema de la resurrección. Dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, tú y yo un día vamos a morir, ¿sabes? Sí, estás en Cristo, esas son buenas noticias, pero Dios aún va a hacer válida la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es la promesa para los que estamos en Cristo, y de eso va a hablar, de la resurrección de la vida eterna. Y sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia que nos ha sido imputada claramente cuando hemos creído en Cristo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ahí están las buenas nuevas para el creyente. Sí, parece que hay muerte, parece que hay un aguijón. El mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Quién es el que resucitó a Cristo de entre los muertos? Dios, en el poder del Espíritu. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esas son las noticias de la resurrección de los santos. Sí, tú y yo moriremos, pero no moriremos. Sí, tú y yo tendremos un ataúd y seguramente una piedra por ahí que trae nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de partida, pero nosotros no hemos partido. Hemos pasado a mejor vida. Amén. Y no es una mejor vida que inicia en el momento en que muero. Es una mejor vida que inició en el momento que conocí de Cristo. Esto es vida eterna, dice Cristo en Juan. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si en esas andas, si en ese trajín estás, si ese es tu andar de vida, tú ya tienes una mejor vida. Porque conoces a nuestro Señor. ¿Y qué significa que lo conoces? Que caminas con Él. Que eres guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu. ¿Para qué? Para someterte a Dios. Pero si no eres de Cristo y si no tienes el Espíritu de Cristo, esas son malas noticias, porque ni puedes someterte a Dios, ni quieres someterte a Dios. Y otra vez quiero hacer la invitación. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana. Conozco a la mayoría, pero no conozco a todos. ¿Cómo estás con respecto a estas verdades? ¿Vives para Dios? ¿Es Jesús tu más grande tesoro? ¿Tu vida lo refleja? ¿Tu actuar lo refleja? ¿Tu arrepentimiento lo refleja? A mí cuando hablamos de buenas obras, ¿sabes? Vas a ver ese énfasis en mí. Me encanta hablar del arrepentimiento. Porque es muy fácil verse piadoso. ¿Sabes qué es difícil? Mostrar arrepentimiento cuando hemos pecado. Eso solamente viene por el poder del Espíritu. Eso no lo puedo manufacturar yo. Eso tiene que venir de un poder de lo alto. Un poder que no estaba en mí, pero que ahora mora en mí. Por consecuencia de que en verdad he creído. Así es que por favor, entrénate en eso. No sé si te sirve como tip para discernir y para ayudar, no para juzgar, para ayudar. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a saber si en verdad es un hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano si en verdad está creciendo hacia la piedad? Una de las marcas más altas de la piedad es el arrepentimiento.
Sí, la generosidad, sí, muchas cosas de la piedad que ya hemos hablado antes en otros capítulos, pero el arrepentimiento es clave. Está en el top 3, me atrevo a decir, de la piedad que debemos estar mostrando a los demás y a Dios, claramente. Amén. Tenemos la presencia, y si no tenemos la presencia del Espíritu, no somos de Cristo. Y si no la tienes, pues gloria a Dios que estás aquí, porque entonces sabes que hay una necesidad en tu vida, la necesidad de que el Espíritu de Cristo more en ti. El Espíritu Santo que Cristo da a aquellos por los cuales Él muere, mora en ti. Y lo único que necesitas es arrepentirte. De eso estamos hablando, del énfasis del arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fue uno de los primeros llamados que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. Arrepiéntete y cree. ¿Dónde estás parado esta mañana? ¿Necesitas creer? ¿Dices que ya crees? ¿Ya te arrepentiste? Los dos pasan al mismo tiempo. No es que puedo poner en pausa uno y avanzar en el otro. Los dos son parte del mismo combo, si lo quieres poner así. Si aún no te has arrepentido, este es el momento. Reconoce que merecías esa muerte, que merecías ese castigo, que merecías la ira de Dios, que merecías ser separado de la presencia de Dios, que eras un desdichado como lo vimos la semana pasada, o eres, y que la única forma en la que Dios te pueda ver con ojos de que no eres un desdichado es si te ve con los ojos de su Hijo. Como si a quien estuviera viendo es a su propio Hijo, al que nunca hizo ningún acto de desfachatez como para ser un desdichado a los ojos de su Padre. Ese puede ser tú esta mañana. Se demanda de ti arrepentimiento y fe, reconocer que tú no puedes agradar a Dios con tus buenas obras, que ni siquiera puedes, como dice el texto, y que solamente a través de los méritos de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, por fe en Él, en su nombre, tú puedes agradar a Dios. Amén. Y Él te dará su Espíritu. No te preocupes por la parte del pecado. Seguramente muchos traen ese temor. No, pero es que yo todavía no he soltado esto o aquello. Por eso Dios se encarga. Tú ven a Él humillado, reconociendo que necesitas a ese tipo de Salvador y ese tipo de salvación, con ese tipo de poder que nos da en su Santo Espíritu. Amén. Y por lo demás, déjaselo a Dios. Él te va a limpiar, Él te va a transformar, Él te va a hacer caminar en una nueva senda de vida. Amén. Vamos a la última parte, o a la última parte de esta misma sección, el Espíritu de vida. Y lo vamos a ver en versículos 12 y 13, en donde vamos a ver una nueva obligación. Vamos a leerlos. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si esto es verdad en ti, si esto es verdad en mí, creo que ya me adelanté en la aplicación. Tiene que haber una transformación en tu vida. Tiene que haber un cambio de carácter, un cambio de conducta, una nueva obligación, la obligación de ahora deleitarte en Dios, como consecuencia deleitarte en su ley y como consecuencia ahora querer obedecer sus mandamientos. ¿Ese eres tú esta mañana? ¿Te deleitas en Dios? ¿Sientes esa obligación de caminar en sendas de justicia, de caminar sometido a la voluntad de Dios, de considerar sus principios, sus mandamientos, su voluntad para tu vida? ¿Sientes ese pesar esta mañana? ¿O nada más lo sientes cuando entras aquí porque te fastidio con la idea, pero sales de aquí y se te olvida todo? ¿Sientes ese pesar esta mañana y al rato que salgas de aquí y al rato que estés viendo el partido de fútbol y mañana que empieces tu jornada laboral? ¿Sientes ese pesar de que tienes obligaciones en el Evangelio? De que ahora tienes que vivir conforme a los estándares del Evangelio. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Haciendo morir los deseos de la carne. Esa es otra. Si te enfocas en las buenas obras todo el tiempo, activismo religioso, pero no estás mortificando lo que está mal en ti, lo que quedó mal en ti, por consecuencia de que antes vivías para el mundo, esclavo a tu pecado, también hay un problema ahí, ¿sabes? Yo conozco muchas personas
que se enfocan mucho en el activismo religioso, pero cuando volteo a ver cómo están trabajando la mortificación de su pecado, no veo nada de eso. No veo nada. Les cuesta mucho trabajo identificar pecado en su vida. Les cuesta mucho trabajo identificar patrones de conducta pecaminosos en su vida. Les cuesta mucho trabajo ponerle nombre a su pecado. No, pero míralo cómo sirve, míralo, acomoda sillas, míralo, le da el dinero a los pobres. ¿Y de qué le sirve? Bill Gates hace un mejor trabajo. Elon Musk, mucho mejor. Viéndose bueno, viéndose generoso, viéndose dadivoso. Pagando buenos sueldos a sus empleados. ¿Cómo estamos mortificando el pecado? Esa es una evidencia de la gracia en nuestras vidas. Y si no está ahí, entonces, ¿quién soy yo con respecto a todo lo que hemos venido hablando? Si el Espíritu de Cristo está en ti, debes vivir con la mentalidad de un hijo de Dios, mortificando el pecado en tu vida, iglesia. Amén. La otra sección de la que quiero hablar es en los últimos versículos, el espíritu de adopción. El Espíritu no nada más nos da vida, sino nos adopta, amén, a una familia. Y nos da una nueva identidad, como vemos en el 8:14, acompáñame a leerlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si algún día te preguntan, ¿qué es un cristiano? Te quiero dar una idea de una respuesta más bíblica que muchas otras que tú pudieras dar. Y yo creo que sería esta. Un cristiano es un hijo de Dios. Nuestra identidad ahora está atada a la deidad como sus hijos. ¿Qué mejor identidad que esa, cierto o no? Cuando Dios nos adopta, nos declara hijos suyos, con todos los privilegios que tiene un hijo en una familia, ¿sabes? Esas son buenas noticias. Eso es algo de lo que el Espíritu hace que suceda cuando en verdad lo hemos recibido. Ahora soy un hijo de Dios. Yo no soy primeramente pastor. Yo no soy primeramente padre de familia. Yo no soy primeramente amigo de nadie. Yo soy un hijo de Dios primeramente. Todo lo demás es circunstancial. Mi identidad está en ser un hijo. Y en ello me glorío. Porque eso glorifica a mi Señor. Cuando en verdad Él ve que me plazco, me lleno, me abrumo de la idea de saber que soy su hijo. Eso le glorifica a Él. Amén. Eso es lo que hace la adopción del Espíritu. Me da una nueva identidad, hijo de Dios, hija de Dios. También nos da una nueva intimidad, versículos 15 al 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora Dios ya no es un Dios lejano para el cristiano. Ya no es un Dios al cual hay que temerle con terror. Es un Dios al que nos podemos acercar como a un Padre. Y a veces no ayuda mucho esa ilustración en el contexto de aquellos que tal vez experimentamos padres horizontales que no necesariamente hicieron el mejor de los trabajos, ¿cierto o no? Pero sabemos que Dios siempre hace el mejor de los trabajos. Él es el Padre de padres. Él sí no nos falla. Él sí nunca ha pensado en no traernos lo mejor para nuestras vidas. Ese es el tipo de intimidad que ahora tenemos con Dios, que le podemos llamar Padre. Eso era algo que volvía loco a los fariseos. Cuando tú lees la narrativa de los evangelios, el que Jesucristo tuviera ese atrevimiento era algo que era un poco locura en la mente de los fariseos.
Porque ellos veían a un Dios distante, un Dios que estaba allá en su trono, donde sus criaturas estaban aquí abajo no sabiendo qué esperar de ese Dios. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo y nos muestra al Padre. Y nos muestra la correcta relación que Él tenía con el Padre. Y nos dice que nosotros podemos tener esa relación cuando hemos venido a Él. Por medio de su vida, de su muerte y su resurrección. Cuando hemos creído en su sacrificio. Ahora el Padre es nuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es tu Padre, es mi Padre. Eso es algo fuera de lo común. Ninguna otra religión en este mundo que no sea la cristiana tiene este tipo de identidad, de intimidad con Dios. Solamente la religión cristiana. Y eso debería de hacernos sentir privilegiados de haber sido adoptados a la familia de Dios. Que tú y yo le podamos llamar a nuestro Dios Padre, Abba, Padre, Papito, tan íntimo, tan cercano, y que después no queramos vivir para Él. Porque muchos se quedan con la parte de, Dios es mi Padre. Pero luego el 16 dice, el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu testifica a mi espíritu? Eso deberíamos estarnos haciendo esa pregunta esta mañana. ¿Cómo? ¿Cómo eso, pastor? Voy a escuchar una voz audible que me dice, hey, soy el Espíritu. Y por cierto, tú eres un hijo de Dios. ¿Es así como funciona? No, se ríen y es humorístico porque es bobo pensar que fuera así, ¿cierto o no? ¿Cómo testifica entonces? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Lluvia de ideas? Para que no se me duerman. ¿Lluvia de ideas, iglesia? Por sus frutos, gracias. Así es como testificamos que somos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Conoceréis, seguramente es algún otro idioma. Espero no estoy hablando en lenguas. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo testificamos que alguien que se dice ser hijo de Dios es un hijo de Dios? Cuando veamos sus frutos. No cuando nos los diga. No cuando nos dé una clase bien letrada de Biblia. Eso cualquiera lo puede hacer. Te sorprenderías si te dijera que hay académicos en el mundo que te podrían dar un mejor sermón que el mío esta mañana. Teológicamente hablando. Y que no son cristianos. Te sorprenderías. ¿Por eso son hijos de Dios? ¿Porque podrían hacer un mejor trabajo que yo? ¿Qué es lo que tendría que distinguir o hacer la diferencia? Lo que testifica el Espíritu en sus vidas. Su testimonio de fe. Sus frutos, Abraham, gracias. Sus frutos. Eso es lo que testifica que alguien es un hijo de Dios. Y si no vemos frutos, ¿a qué nos está invitando el Señor Jesucristo? ¿A juzgar qué? La identidad de una persona. ¿Por qué nos da tanto miedo juzgar la identidad de las personas en el cristianismo de nuestros días? Miedo al rechazo. Tenemos un cristianismo muy light nosotros mismos. No me gusta que me juzguen, entonces no te voy a juzgar a ti tampoco, para que no nos juzguemos y creemos este mundo de los que no se juzgan. ¿Cierto o no? Porque me quiero sentir más piadoso que los apóstoles, más piadoso que el Señor Jesucristo. ¿Quién es un hijo de Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo en aquel día en el que va a juzgar a vivos y muertos y estemos sentados ahí para ser juzgados o parados, no sé cómo vaya a ser, no hay detalles de eso. Los que no reciban las palabras, apártate de mí, nunca te conocí. ¿A qué se refiere que no los conoció? ¿Se le olvidó que los había creado? ¿Se le olvidó que vivían entre nosotros y que probaban de sus bondades? No conoció sus frutos de justicia. No conoció su influencia que el Espíritu debió haber tenido sobre sus vidas, como para vivir en santidad, como para buscar las cosas que Dios nos llama a buscar.
Amén. Por sus frutos los conoceréis. Y por último, una nueva herencia. Versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Suena padre eso de la herencia, ¿cierto o no? Y no que no es verdad. No es que no vas a tener, no es que Dios no te va a dar más cosas de lo que te haya sido dado aquí, que hayas tenido que sacrificar por el Evangelio. Sí, Dios te va a dar tu inversión, si lo quieres llamar así. No estoy hablando de Evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de que te va a dar cosas mejores de las que te dio aquí, de las cuales te tuviste que despojar por causa del Evangelio. Todos somos llamados a perder muchas cosas por el Evangelio. Bueno, de hecho a perderlo todo. Obviamente todo luce diferente para cada quien en sus diferentes contextos. Pero aún la vida misma por causa del Evangelio. ¿Cierto o no? Y es lo que dice aquí al final. Si en verdad padecemos con Él. ¿Quieres ser heredero? ¿Quieres entrar a la presencia de la gloria de Dios donde Jesucristo está preparando la morada para aquellos que son de Él? Bueno, adivina qué. Tienes que pasar por un proceso de padecimiento. Y el padecimiento va en muchas direcciones. Va en escasez de recursos, va en escasez de amistades a veces, escasez de influencia, escasez de salud, escasez de amigos. ¿Estás dispuesto a eso? Si dices que eres un heredero. Y si no estás dispuesto, ¿qué te hace pensar que eres un heredero? Escasez de oportunidades. Se nos olvidan los detalles de las cosas que leemos en la Biblia, ¿cierto o no? Decimos, sí, amén, somos herederos, pero no queremos padecer. Entonces, ¿somos herederos? No lo somos. Si en verdad, ¿te das cuenta del énfasis? Si en verdad padecemos con Él. Si alguien fue el ejemplo del padecimiento, fue nuestro Señor. Todos sus derechos fueron violados. Su vida misma le fue despojada. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de vivir para Cristo, iglesia? Yo digo que sí estás dispuesto si el Espíritu de Cristo está en ti. Si el Espíritu de Cristo está en ti, debes vivir con la mentalidad de un hijo de Dios. Y eso significa que estás mortificando el pecado en tu vida. Iglesia, no seamos como sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, como muchos de los que ya te conté en la introducción, sino como vencedores ciudadanos de un nuevo reino empoderado por el Espíritu Santo. Ese es nuestro llamado esta mañana, iglesia. Si en verdad el Espíritu de Cristo mora en ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, Padre. En verdad que somos privilegiados, que nos hayas dado a tu Hijo, que nos hayas dado a tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, cuando provocamos contrición al Espíritu por nuestro pecado, por no tener presente estas verdades en nuestro día a día. Perdónanos por la insensatez de nuestros corazones cuando olvidamos todo lo que nos ha sido dado en Cristo, la familia que nos has dado en Cristo, la adopción por el Espíritu, el poder para vencer lo terrenal en nosotros, para morir al pecado, Señor. Perdónanos porque a veces enfatizamos cosas que son verdad, como el que ya no hay condenación, como el que somos más que vencedores, pero después no aterrizamos qué significa
que ya no hay condenación. No aterrizamos qué significa que somos más que vencedores. Y vivimos un cristianismo barato. Un cristianismo que no incomoda a nadie y mucho menos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia y ayúdanos a que el mover de tu Espíritu se vea cada vez más claro en nuestras vidas. Yo te ruego por Iglesia Vida Vertical en particular, Señor, que seamos una iglesia donde el poder del Espíritu se vea cada vez más claro en la vida de cada asistente regular, de cada miembro de esta iglesia, Señor. Y que en ello podamos ver la unidad del Espíritu, el amor que el Espíritu fomenta en medio de tu cuerpo que es la iglesia. Y el amor y la pasión por ti. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.